Bueno, cambiamos de tema. Hoy se conoció que la Corte Suprema desplazó a un senador kirchnerista del Consejo de la Magistratura y ordenó nombrar a Luis Juez. El máximo tribunal invalidó la jugada que se había hecho desde el oficialismo en el Senado, de partir su bloque para tener más representantes en el organismo que designa y remueve jueces. Llamamos al constitucionalista, reconocidísimo constitucionalista Daniel Sapsay, que está en línea. ¿Cómo le va, doctor Rodrigo Hipóliti habla? ¿Qué tal? Un gusto de hablar contigo, Rodrigo. El gusto es mío, Daniel. ¿Qué lectura hacemos de esto? En realidad la pregunta es, ¿lo siente como una garantía institucional lo que hizo la Corte o lo siente como una situación política? No, lo veo como una gran garantía institucional, porque hay cuestiones que, aunque se trate de aparentemente cuestiones políticas, de todas maneras implica claramente la violación de derechos. Esto ya la Corte lo dijo hace mucho tiempo en el caso Berbisky, tema de las cárceles, que aquellas cuestiones que, si bien entran dentro de la zona de reserva de los poderes políticos, pero eso es irrevisable en tanto no implique la violación de derechos legítimos, y que es lo que acá ocurrió. Por eso se declara procedente el recurso extraordinario y se revoca la sentencia apelada, ¿no es cierto? Hacen lugar a la acción de amparo y declaran la nulidad del decreto reglamentario que precisamente había provocado de manera absolutamente falaz una división de un bloque que era una absoluta, digamos, una ficción, artimaña, claro, para poder precisamente sumar ilegítimamente un representante más del Senado en el Consejo de la Magistratura y volver las cosas a su lugar, ¿no? Para mí es muy valioso este fallo. Se une a otros de la Corte de naturaleza institucional, que ya desde hace varios años viene dictando, sobre todo con esa mayoría de 3 miembros, ¿no? De Maqueda, Lorenzetti justamente no, perdón, Rosenkrantz y Rosati. se entiende. De cualquier manera, sí va a traer consecuencias políticas. Sin lugar a dudas, desde ya. Pero bueno, yo creo que los fallos están para ser cumplidos. Afortunadamente, ahora, todos los fallos sí, que la Corte dictaba en relación con la magistratura se vienen cumpliendo, ¿eh? Sí, y de cualquier manera, ¿está bien el mecanismo? O sea, ¿usted entiende que en los días que corren en el siglo XXI, en el año 2022, no amerita un cambio en la forma de designación de los jueces en la Argentina? En la forma perdón. De designación de los jueces. Bueno, eso es un tema, digamos, que podemos discutirlo, pero sería a través de un nuevo sistema, y eso exigiría una reforma de la Constitución, ¿no es cierto? Probablemente sí. Yo siempre me opuse al Consejo de la Magistratura, ¿eh? Es cierto. Absolutamente, a la creación del Consejo de la Magistratura. Estaba convencido que el eco de solucionar el problema lo iba a agudizar aún más. Lamentablemente no me equivoqué. Y así fue. Daniel, ¿la Constitución argentina necesita ayornarse? Primero necesita que se cumpla lo que se ha reformado en 1994. Hay aspectos fundamentales, nada menos que de naturaleza impositiva, que se han cumplido los plazos que la misma constituyente dio para que pudieran ser modificados, el caso de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, ¿no? Que el plazo era hasta diciembre de 1996 y nunca se presentó ni siquiera un proyecto. Entonces, ¿para qué vamos a pensar en modificar si no estamos cumpliendo lo que se modificó no hace mucho? Se entiende. Primero cumplamos. Se entiende. Y no parece que exista espíritu de cumplimiento. Lamentablemente no. Y para mí, pensar en una nueva reforma de la Constitución es abrir una caja de Pandora que, lejos de solucionar el problema, puede llegar a agudizarlo. Y las leyes complementarias que han ido apareciendo en algunos casos, incorporando más derechos y demás, ¿no merecen estar en la Carta Magna? Bueno, me parece que fue muy interesante todo el capítulo de nuevos derechos y garantías que incorpora la Constitución, y también los tratados que les da jerarquía constitucional de derechos humanos, los más importantes, ¿no es cierto? Eso fue una de las reformas, a mi modo de ver, más interesantes. Ahora hay que cumplirlo, ¿no? Usted sabe que aquí en Santa Fe tenemos un problemón con la Constitución, porque todos los sectores reconocen cuán anticuada ha quedado, pero como en el medio se juega la reelección
del gobernador, Claro. que no tiene, siempre que aparece algún proyecto, algún principio de acuerdo, se termina Se bloquea, derrumbando. claro. Sí, sí, sí. Y son solo dos constituciones que no tienen, provinciales, que no tienen elección consecutiva del gobernador, la de Mendoza y la de Santa Fe. Así es. Hay al margen de lo que hay, por ejemplo, con las reelecciones ilimitadas en cuanto a los senadores y a los jefes comunales, digo, no es solamente la falta de una reelección para el gobernador, sino los derechos que le atribuyen a otros señores feudales, ¿no? Sí, sí, estoy de acuerdo. Bueno, eso es una cultura política, lamentablemente. En gran medida va a cambiar cuando la misma sociedad cambie y vote de otra manera, ¿no? Y exija. ¿Qué pasa con los referéndum? ¿Por qué en Argentina no se usa una herramienta tan interesante cuando la ley lo prevé? Bueno, en realidad la que prevé es la Constitución, ¿no? Los referéndums no se pueden hacer todos los días porque es todo un proceso electoral y además tienen la enorme dificultad de que generalmente se pregunta sobre una cantidad de puntos, lo cual confunde a la gente, porque por ahí está de acuerdo con algunos y no con otros. Inclusive usted ve lo que ha pasado ahora en Chile con el tema de la Constitución. Claro. La Constitución tenía aspectos positivos, la que se proponía, pero otros muy negativos, lo que llevó a que finalmente la mayoría votara en contra, más allá de lo que significó la reacción en su momento y todas las reacciones violentas contra lo que era una situación injusta de distribución de derechos, etcétera. Sin embargo, asustaron una cantidad de aspectos que se proponían que llevaron a que finalmente fracasara la reforma, ¿no? Se entiende, se entiende. Daniel, ha sido un gustazo charlar contigo, me quedaría horas Para aprendiendo. mí también, un placer. Muchas gracias de verdad. Igualmente. Adiós. Un saludo. Hablábamos con el doctor Daniel Sapsay, probablemente uno de los abogados constitucionalistas más importantes de la República Argentina, con quien siempre es un placer enorme poder charlar y conocer su punto de vista.